mi Facebook y ahora no llega. Dice que ahora se está transmitiendo en directo en Facebook. Dice acá que está conectado. Sí, ya empezó, Amanda. Ya está grabando. Ya empezó. Okay. Sí. Ok, buenas noches. Vamos a grabar entonces. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por esperarnos. Mi nombre es Josefina Amanda Suyo Vega y el día de hoy vamos a compartir un momento con nuestra amiga Lilia. Y la verdad, estamos muy contentos. El equipo de Acidema está aquí presente. Somos docentes de matemática que estamos en este proceso hace varios años. Y nuestro único objetivo es brindarle un poquito del camino recorrido, ¿ya? Entonces, el día de hoy hemos tenido a bien y también permitirnos que ella esté presente con nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a contar con la presencia de la magíster Lilian Vargas Villar. Ella viene desde Chile a conversar un momento con nosotros y hace poco también teníamos la presencia de otros colegas de otros países y es bueno decirles también a ustedes que esta experiencia con la magíster Lili es porque en algún momento nuestras vidas se cruzaron, decirlo así, porque viajamos a un evento científico que se denomina RELME. La RELME es una reunión que hacemos anualmente, es la reunión de matemáticos, en la reunión de matemática educativa a nivel de Latinoamérica, y este evento se realiza de manera anual. Entonces, también nos dan un año entero para nosotros hacer nuestras investigaciones, nuestras publicaciones. Entonces, es muy interesante, muy bonito conocer a personas que tienen los mismos objetivos que nosotros. Entonces, esta noche les voy a dejar con Lili. Ella les voy a narrar un pequeño o un breve resumen de lo extenso que ella tiene. Ella es docente por más de 30 años en los liceos de Concepción y Los Ángeles. Luego ella ha estudiado matemática, ha hecho una pasantía en Francia para estudiar métodos de la enseñanza de la matemática en la Toulouse. Obtuvo el grado de magíster de educación en la mención evaluación y bueno, luego trabajó en la Universidad de Santo Tomás y en la Universidad Bolivariana. Luego allí desarrolló sus clases de matemáticas de álgebra lineal, evaluación, métodos de investigación y posteriormente trabaja actualmente trabaja en la Universidad de Concepción. Ahora, la docente, como es apasionada al área de la enseñanza de la matemática, pues obviamente el curso en sí nos da muchas satisfacciones, ¿no? Ella menciona que una de ellas, por ejemplo, haber asistido a la RELME que hacemos todos los años y además también al Comité Interamericano de Educación Matemática, que es el CAEM, en países como Perú, Argentina, Brasil, Colombia, México, Cuba y representando en cada uno de ellos a la universidad y también a su país. Como ustedes verán, en el loguito le colocamos ahí de Chile porque ella representa eso, ¿no? El cariño que nosotros le tenemos a ella hace tantos años viajando y aprendiendo. Más que todo yo creo que es aprendiendo. Y esta noche es para compartir, esta noche es para aprender. Somos parte de este proceso y yo le pido a ustedes que están allí presentes que puedan hacerle todas las preguntas. Aprovechen el espacio, aprovechen el momento. Yo pienso que Lili va a absolver todas sus inquietudes. Estimada Lili, para nosotras, el equipo de Acidema, te agradece infinitamente que estés con nosotros parte de este tiempo y te dejo la posta para que puedas expresarnos tus conocimientos del día de hoy y la verdad estamos muy ansiosos de aprender y cualquier cosa estamos ahí apuntando todas las novedades y danos pistas. Y antes de que inicie les voy a robar un minuto de su tiempo para reconocer que a nivel latinoamericano nos falta mucho por hacer y si nos juntamos quizás las cosas cambien. Haciendo una revisión sistemática muy pequeña a nivel latinoamericano, pues resaltan solo 3 o 4 países, ¿no? De los 42 que somos, solo
de los 42 de Latinoamérica, solo resaltan 3, entre ellos Chile, Colombia y México. Entonces, es momento de unirnos, estimados colegas, y quizás de los conocimientos que nos brinda en este instante nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra colega Lilian, puedan salir proyectos, ideas innovadoras que estoy bien segura que esto se va a plasmar en artículos científicos que, quién sabe, puedan salir de esta noche. Bienvenida, Lili, puedes empezar. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Encantada de poder compartir y avanzar en lo que es la didáctica de la matemática. Es muy bueno y doy gracias a CIDEMA y el espacio que nos da para poder ir avanzando y trabajando en conjunto todo lo que es la didáctica, ¿cierto?, de la matemática. Hoy día, ¿puedo ya compartir el...? ¿Sí? Hoy día vamos a compartir algunos modelos matemáticos que nos pueden guiar en el aprendizaje y en la enseñanza de este. Vamos a trabajar los procesos de visualización. Voy a activar mi puntero para poder trabajar más cómodamente. La idea es poder trabajar los procesos de visualización y registro de representación semiótica en la enseñanza de la matemática. Hoy día nuestros alumnos de pregrado generalmente están desarrollando investigación relacionada con la construcción de secuencias didácticas que aporten a la modernización y al logro de los objetivos planteados para la enseñanza de la matemática. De modo que aquí tenemos un marco teórico que nos va a servir mucho de apoyo para poder ir avanzando en esta área. El objetivo de nuestro encuentro es analizar la importancia que se concede a los registros de representación semiótica para el aprendizaje de la matemática. Entonces hablamos de semiótica y pensamos, ¿qué es la semiótica? Pero que aparece aquí es un objeto, ¿cierto? Y en todas partes conocemos ese objeto que nos dice algo, ese símbolo. ¿Y eso qué significa? Sabemos que en nuestra ruta eso significa se da el paso y otorgamos un significado a ese símbolo que estamos observando. Platón, en el año 428 al 384 a.C., reflexiona sobre el origen del lenguaje. Aristóteles sobre los sustantivos, sobre la poética y sobre la interpretación. Es decir, esto viene a complementar lo que es la semiótica y la interpretación de signos. Desde esa época parte la interpretación de los signos. Entonces, ¿qué es la semiótica? Pensamos, la semiótica como disciplina es el análisis de los signos o el estudio del funcionamiento de sistemas de signos. Sin embargo, el reconocimiento de la necesidad de estudiar estos sistemas de signos es un fenómeno moderno. Esto viene hace mucho tiempo desde el lenguaje, pero en la enseñanza de la matemática es un fenómeno moderno. Vemos ahí un signo. Mira, tiene el rostro encendido. Pensamos que tiene fiebre. Y aquí hay un pensador muy conocido.
Y dice que es un signo. Bueno, hoy día nos asustamos, ¿cierto? Si vemos a alguien con fiebre, con temperatura, como está el tiempo, lo que hemos estado viviendo, esos signos nos dicen algunas cosas. Y por eso estamos interpretando un signo. Saussure, que es el que inicia este trabajo con la semiótica, le da al signo lingüístico una importancia y habla de dos elementos importantes: el significante, el sonido. Por ejemplo, delante yo veo un objeto y digo, ceda el paso. Estoy otorgando un sonido y también le doy un significado. ¿Qué es lo que significa? Cuando yo me encuentro con un signo, ceda el paso, tiene un significado tremendo, ¿cierto? Que si yo no lo veo, no lo respeto, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces estamos otorgando un concepto, un sentido a un signo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la matemática? Uno de los desafíos de la matemática es indagar acerca de los procesos cognitivos vinculados al aprendizaje de la matemática. Raymond Duval, en 1995, introduce este concepto de registro de representaciones semióticas. Nosotros vemos aquí, ¿cierto? Ustedes están observando un signo, un símbolo, y eso tiene muchos sentidos. Primero, ese signo representa algo y nosotros podemos leerlo y decir raíz cúbica de 256. Ese es el objeto inmediato, tal como está representado el signo. Lo llamamos objeto inmediato, pero también es un objeto dinámico, independiente del signo, porque yo puedo decir que raíz de 256 tiene un valor y es equivalente, por ejemplo, a ver si vamos a una calculadora, a 6,3 y muchos decimales más. ¿Ya? Entonces es un objeto dinámico que adquiere otras componentes. ¿Y por qué es 6, y fracción? El interpretante es el signo mental, es decir, resultado del encuentro con el signo. Yo me encuentro con este signo y digo, raíz de 256, eso tiene un valor, ¿cierto? Y es igual, como dijimos, a 6,33 y infinitos decimales. ¿Por qué? Porque es un número, ¿cierto?, que elevado al cubo nos va a dar 256. ¿Se fija? Toda la interpretación que nosotros hacemos de un solo signo. Eso es semiótica, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos encontramos ante un concepto matemático? Comienzan a activarse representaciones inconscientes e inherentes al ser humano. Empezamos a crear aproximaciones del mismo. ¿Ya? Se desarrolla una construcción interna propia de cada individuo y eso es diferente en cada persona. Entonces, el primer paso para la construcción del concepto con la simbología correspondiente. Ese es el primer paso. ¿Ya? ¿Quién dice esto? Es Dejané en 2005. Dice, ¿cierto?, que nuestro cerebro comienza a activarse cuando nosotros vemos objetos y representaciones. Duval plantea que para lograr la conceptualización, el estudiante debe utilizar varios registros de representación semiótica, ya sean estos gráficos, símbolos, iconos, tablas y expresiones en el lenguaje natural. Aquí tenemos un dibujo, ¿cierto?, donde el estudiante está pensando en todo el significado de los diferentes símbolos y para él
va a tener una concepción a veces muy distinta para otra persona. Entonces, estos sistemas de representación semiótica cobran mucha importancia cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestras secuencias de aprendizaje para lograr aprendizaje significativo. Los sistemas de símbolos y los registros de representación permiten y ayudan a generalizar ideas, a utilizar dichas ideas en múltiples y diferentes situaciones y abren la puerta a la transferencia del aprendizaje y de la comprensión. Vamos a ver un ejemplo. He tomado aquí el concepto de razón. Por ejemplo, si dijéramos que queremos repartir, vamos a repartir 1.200 pesos entre dos personas. Y lo vamos a hacer en razón. A ver, lo vamos a hacer en razón 3 es a 7. ¿Ya? Vamos a repartir esto en razón 3 es a 7. Entonces, aquí vamos a utilizar un tipo de registro. Por ejemplo, si estamos trabajando con niños de educación básica, lo ideal es que nosotros podamos representar estas situaciones de algún modo para que los estudiantes comprendan lo que significa una razón. Entonces, aquí hablamos y lo podemos conectar con la fracción como razón. Quiere decir que esa cantidad que está representada aquí como un entero son los 1.200 que queremos repartir. Y vamos a darle a uno 3 partes y al otro 7 partes. Y el reparto tiene que ser con partes iguales. Por lo tanto, esta persona, que podemos llamarle A, o en nuestro ejercicio podemos darle un nombre de persona, le vamos a llamar A, que va a tocar 3 partes de los 1.200. Y este otro va a tocar 7 partes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos hecho un reparto y eso nos permite visualizar hacia dónde nosotros podemos llevar nuestro trabajo. Y vamos a hacerlo en forma aritmética primero. ¿Qué nos dice esta imagen? Que está muy relacionada con el concepto. Nos dice que este 1.200 lo hemos dividido en 10 partes, porque a una le dimos 3 y a la otra 7. Al dividir por 10 vamos a tener 120. ¿Qué significa 120? Que cada una de estas partes tiene un valor de 120. Y este soporte gráfico nos va a permitir que el estudiante pueda llegar a un resultado, donde va a decir, por ejemplo, que la persona A, ¿cierto?, le corresponden 3 partes de 120. Aquí solo estoy usando aritmética, porque esto después lo podemos llevar al registro algebraico. Y a este B le van a corresponder 7 partes de 120. Es decir, vamos a tener estos 360 y estos serían 84, 840. Y luego eso lo podemos comprobar, ¿cierto? Si tenemos el reparto de 360 más los 840, estamos completando esos 1.200.
Y con esos elementos nosotros podemos decir luego que cuando tenemos una razón ya escrita de manera formal, esa 7 es igual a una constante. Y vamos a darle sentido a esa K. Esa K serían estos 120, que es nuestra constante de proporcionalidad. Y bueno, podemos hacer todo un desarrollo algebraico para poder llegar también a la solución. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Es utilizar diferentes registros que nos van a permitir que el estudiante pueda comprender el concepto de razón. Y ahí lo que estamos haciendo es usar distintos sistemas de representación semiótica. La semiótica en matemática y en didáctica de la matemática es de fundamental importancia. Bajo la perspectiva de la semiótica, lo que se aprende en matemática son los objetos, ¿cierto? Los conceptos. Por lo general, para una representación existen varios registros posibles. Tenemos el lenguaje común, el lenguaje aritmético, algebraico, figural, esquema, pictográficos. Bueno, en el momento que quieran, me pueden interrumpir. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros representamos el concepto de un medio, de dividir en mitades un entero, en el lenguaje común lo podemos escribir como un medio, como la mitad, etc. En el lenguaje aritmético podemos usar una escritura fraccionaria, una escritura decimal o exponencial o en porcentaje. Todas esas representaciones están en el lenguaje aritmético. El lenguaje algebraico podemos representarlo como Q perteneciente a Q positivo, ¿cierto? Tal que da respuesta a esa ecuación, 2x menos 1 igual 0. Es decir, en escritura de conjunto o de funciones. En el lenguaje figural, utilizando figuras, utilizando representaciones, por ejemplo, aquí tenemos una recta numérica. Y en esquemas pictográficos tenemos elementos continuos y también elementos discretos. Ahora, para que un sistema semiótico sea un sistema de representación, debe poder permitir 3 acciones importantes: identificación, de tratamiento y de conversión. ¿Ya? Vamos a hablar del tratamiento y de la conversión. ¿Qué significa el tratamiento? Que nosotros podemos pasar de una representación semiótica en un mismo registro. Aquí tenemos un registro que es aritmético. ¿Se fija? Fracción, decimal, decimal y una notación en forma de potencia. Pero también podemos transformar de manera que podamos usar la conversión. Eso es el paso de una representación semiótica a otra. Fíjese usted, tiene un medio y lo vamos a pasar o lo vamos a registrar de una manera gráfica. Ahora, ¿cómo podemos nosotros trabajar en matemática utilizando todos estos sistemas? Existen diferentes materiales manipulativos que favorecen las capacidades que son claves en estos procesos aritméticos, geométricos y algebraicos, como la visualización, las representaciones, la exploración, la movilización, para llegar a la argumentación y la demostración. Voy a presentar algunos materiales didácticos que nos van a aportar muchos elementos para poder ir trabajando en estos distintos sistemas de representación. Tenemos aquí, por ejemplo, el origami, un elemento o una herramienta muy importante y muy útil para trabajar la geometría. ¿Ya? Usted observa ahí un transportador que se puede construir, que es manipulable, y nosotros vamos pasando de un registro
con materiales y podemos ya ir pasando a los registros aritméticos, a los algebraicos, etc. Actividades en el origami, como por ejemplo la construcción de fractales. Tenemos aquí la construcción de un cuadrado. A partir de un cuadrado grande o uno pequeño, su diagonal vamos construyendo más cuadrados, ¿ya? De modo que podemos ir incorporando elementos que podemos trabajar y lo podemos ligar o complementar con los procesos de variación. Aquí el estudiante puede ir viendo cómo esto va aumentando o disminuyendo según la forma como uno lo vaya tomando las medidas a través del plegado. Tenemos ahí diseños de fractales. En estos fractales vamos a tener muchos trabajos que podemos realizar relacionados también con los procesos variacionales. Podemos ver cómo a partir de una figura grande vamos obteniendo otras semejantes más pequeñas. Y en ello podemos ir trabajando variables de altura, de longitud, de volumen, etc. Vamos a dar una miradita desde la educación básica, la media y casi llegando a la universitaria. Aquí podemos ver claramente cómo a partir de estos elementos yo puedo ir trabajando distintos tipos de registro. La escritura de números y su valor posicional. Tenemos aquí estos cubos que son base 10, donde los cubitos pequeños son unidades, decenas, tenemos 10 cubitos, centenas, y si seguimos también tenemos unidades de 1000. Y podemos ver que esta representación, ¿ya?, está relacionada con un número determinado. Por ejemplo, aquí tenemos 100 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos tenemos aquí? 6, 160, y acá tenemos una cantidad de cubos mayor que 10. Tenemos, voy a encerrarlos aquí para poder contarlos. Tengo 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo reemplazar estos dos por una barrita de esa que voy a llevar acá y voy a tener representado el número 173. Y eso me va a ayudar a comprender lo que es la descomposición, ¿cierto?, de un cierto número. Ahí tenemos que 173 es igual a 100 más 70 más 3. Para los estudiantes pequeños, esto es muy importante para la comprensión del sistema decimal, utilizar soportes gráficos, utilizar soportes manipulables. Trabajando el concepto de números, ahí tenemos más representaciones. Aquí tenemos un cubito que representa a 1000 unidades, 100 y 100 tenemos 200 unidades, acá tenemos 50 y 4. Por lo tanto, la composición del número va a ser 1254. Esto es un registro aritmético y acá tenemos un registro visual, pictórico, ¿ya?, que nos va a dar soporte al proceso de enseñanza. Los problemas con modelos de barra. Tenemos acá barras que representan un todo y ese todo está formado por partes. Por lo tanto, cuando el estudiante pequeño, ¿cierto?, se le plantea una situación, ¿cuánto es 8 sumado con 6? Lo puede representar gráficamente y va a tener que eso es una cantidad mayor y va a estar representada de alguna forma. Para representar la sustracción, el planteamiento de problemas, se fija, representado, podemos llevar, aquí tenemos un lenguaje
verbal. Acá una representación visual, ¿cierto? Que nos permite ayudar y nos guía a la solución del problema. Y acá tenemos un registro aritmético. Para la adición de números naturales también podemos trabajar y enseñar estas sumas con canje, que para muchos es tan incomprensible cuando solo se trabajan los registros de manera aritmética. Si solo trabajamos ese tipo de registro, los niños van a tener problemas para conceptualizar esos elementos. Veamos aquí algunos soportes para trabajar la multiplicación. Cuando hablamos de multiplicación, vamos a tener un concepto muy amplio y que hay que trabajarlo desde todos sus ámbitos, ¿cierto? Como producto, como suma de productos, como producto de factores iguales, del entorno de los estudiantes. En todos los países los estudiantes, ¿cierto? Pueden conocer las cerezas, cómo van, los huevitos, ¿ya? Que lo relacionamos con arreglos rectangulares. Y aquí estamos preparando al estudiante a futuro para cuando tenga que estudiar área de superficies rectangulares y cuando conoce ya previo estos tipos de arreglo, el alumno va a asociar estos elementos con el cálculo de área de superficies. ¿Ya? Tenemos aquí representado de una forma y pasamos a algo un poco más abstracto para llegar al símbolo puro. Luego el estudiante cuando vea este símbolo va a asociar a todos estos elementos. Lo podemos enseñar a través de juegos, etc. Aquí hay algunos trabajos de niños con Lego. Los Legos están muy a la mano de todo para llevar desde lo concreto, la parte pictórica, simbólica y al sentido del símbolo de multiplicación. Aquí tenemos un tablero Montessori que nos va a servir también para desarrollar muchos juegos y ir trabajando el razonamiento de los estudiantes. Estas tabletas son llamadas Montessori, tienen los números, ¿cierto? Del 1 al 100 y permite que los niños a través de las regletas puedan ir buscando de manera horizontal y vertical. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar 3 por 3, el resultado lo voy a tener en la intersección, ¿cierto? En la intersección de las regletas. Podemos trabajar con ellos muchos elementos. Por ejemplo, yo puedo tomar un número. Estas tablas pitagóricas son muy aplicables para ir desarrollando todos estos procesos variacionales. Por ejemplo, mire, observe, 23. Si yo tomo ese número que está aquí, 13, y sumo con 33, eso me da 46. Y también, si sumo 22 con 24, tengo 46. Si sumo en diagonal, ocurre lo mismo. En la otra diagonal, siempre voy a tener, en este caso, 46. Ocurrirá lo mismo con otros números y ahí vamos trabajando y comprobando y estamos interpretando signos de modo que podemos ir desarrollando la habilidad de comunicación, haciendo conjeturas y comprobando, etc. Otro elemento importante del principio multiplicativo lo vamos a tener en las tablas de doble entrada. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de cuántos
Parejas podemos hacer cuántos trajes podemos hacer si usted tiene 2 pantalones de diferente color y tiene 5 camisetas de diferente color. Y podemos solucionar y hacer, y aquí tenemos un arreglo rectangular y vamos a tener 5 por 2, vamos a tener 10 trajes distintos para colocarnos cuando podamos salir de esta pandemia y salir a disfrutar de la vida. También tenemos aquí, ¿cierto? Algunas diagramas. A través de diagramas también podemos trabajar lo que es la multiplicación. Y ahí queremos llegar en el campo multiplicativo a las razones y proporciones. Y aquí aparecen las tablas. Y en las tablas podemos ir descubriendo muchos elementos importantes cuando hablamos, por ejemplo, de razón. ¿Ya? Si yo voy dividiendo acá 3 y 1, 3 dividido en 1, voy a tener 3. 6 dividido en 2, voy a tener 3. Y me voy dando cuenta que lo que vamos obteniendo es una razón, y esa es nuestra razón de proporcionalidad. Y vamos dotando de sentido a todo lo que es la simbología en matemática, a todo lo que es los conceptos matemáticos. Un ejemplo para la suma de fracciones, usted tiene aquí elementos, ¿cierto? Un medio más un quinto más un décimo. Para representar estos elementos, nosotros podemos utilizar formas rectangulares y vamos a tener que amplificar, ¿cierto? Usted sabe todo ese proceso, pero aquí tenemos de manera gráfica y acá de manera aritmética. Si yo amplifico por 5, y acá también amplifico por 5, pero la amplificación yo aquí la estoy observando. Tengo un medio pintado de rosado, tengo 2 décimos pintados de rosado, ¿y qué significa lo mismo? Estamos ayudando a entender el concepto a través de un soporte gráfico. Y aquí quiero referirme un poco a cuando estos soportes gráficos tienen, cuando alguna obtención de los elementos de escritura, abusamos de ello, se forman algunos obstáculos didácticos para comprender otras situaciones. Por ejemplo, en la amplificación, 3/5, para amplificar nosotros multiplicamos el numerador y el denominador. Y cuando simplificamos, generalmente se expresa de esa forma. Y por este error o por esta forma de expresar, limitamos el aprendizaje de nuestros estudiantes en el álgebra. Observe acá qué ocurre. ¿Qué ocurre cuando lo enseñamos de esta forma? Aquí tenemos el proceso inverso. Amplificar, multiplicamos. 3 por 4. Simplificar, factorizamos. 12, 3 por 4. Y aquí nosotros podemos entender que esto, ¿por qué tarjamos? Porque eso corresponde a un entero. Y por eso vamos a tener 3/5. ¿Y dónde vamos a ver reflejado eso después? Cuando pedimos a nuestros estudiantes que trabajen con la factorización. Simplifique esta expresión. Ahí no nos sirve esta expresión. ¿Por qué? Porque tenemos que transformar esto en un producto. Es decir, esto es el elemento asociado para poder comprender la situación de simplificación. La fracción como razón tenemos un soporte gráfico, un soporte de tabla, y podemos encontrar los términos generales. Y quise presentar eso porque a través de este trabajo nosotros vamos a llegar también al concepto de derivada. Cuando hablamos de razones de cambio,
si hablamos de representaciones de elementos como la razón, también tenemos que ir conectando. Aquí tenemos funciones lineales, ¿ya? Y estas funciones lineales van a cumplir, ¿cierto? Van a determinar una pendiente. Nosotros sabemos que una función lineal va a ser un f de x igual a x. O también podemos tener un f de x, una función afín a x más b, como son estas funciones que aparecen. Ahora, aquí empieza a aparecer el concepto de pendiente. Y si nosotros esa pendiente la utilizamos y la trabajamos solamente en un registro algebraico, los estudiantes van a poder resolver ejercicios de modo algebraico, pero frente a una situación de modelamiento o de problema, no van a comprender lo que significa. Pero cuando nosotros empezamos a registrar y a entender lo que es la pendiente, en forma gráfica, eso nos va a ayudar. Por ejemplo, aquí podemos tomar ese punto y aquí también tenemos un punto exacto y vamos a ir, aquí tenemos estas distancias, 1, 2, 3, 4 y hacia arriba 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, podemos decir que esa pendiente es 4 dividida en 4 y eso es 1. Y si es 1, mire lo que podemos decir, que ese alfa es de 45 grados. Es decir, todo esto lo podemos ampliar, ir dotando de sentido a lo que significa ese coeficiente que acompaña a x en una función lineal. ¿Y qué significará eso? Bueno, es el coeficiente de posición cuando está, ¿cierto?, en intersección con el eje y. Quise presentar esto porque es un juego bien entretenido que podemos hacer con las calculadoras o con GeoGebra, donde los estudiantes pueden ir planteando a través de funciones cómo construimos esa torre. Y esa torre, por ejemplo, aquí está ya la gráfica en azul, que algún estudiante la encontró, una gráfica en rojo, y podemos ir encontrando, y ellos se van a dar cuenta que en la medida que vayan aumentando o disminuyendo ciertos coeficientes, esto va variando. Pero ahí estamos dotando de sentido a los elementos de la función. Aquí tenemos una actividad que nos va a llevar a pasar por distintos tipos de registro. La actividad dice buscando un modelo. Bueno, todos dirán, ya lo encontramos, ahí está. Pero, ¿de qué se trata? Se trata de encontrar la relación que existe entre el tamaño del pie y el número de calzado. Y podemos hacer que los estudiantes tomen medidas utilizando algunos elementos y vayan registrando estos datos en tablas y luego lo pueden llevar a buscar un modelo a través de un diagrama de puntos, un diagrama de dispersión, y así vamos pasando de registro en registro para poder lograr la conceptualización. Aquí tenemos las funciones algebraicas, por ejemplo, tenemos una función que representa, entonces el estudiante después ve este objeto y de inmediato imagina a una hipérbola, es capaz de elaborar una tabla y de hacer análisis con respecto a cada uno de los valores. Y ahí tenemos un registro algebraico, un registro gráfico y un registro tabular. Podemos jugar acá con este tipo de imágenes donde el estudiante puede determinar cuál sería la función que puede modelar a esta hamaca, donde nosotros quisiéramos estar en estos momentos, ¿cierto? O también de modelar esta
este movimiento de frutas y que va a tener una función cuadrática como esta, pero que tiene otras características con respecto a sus parámetros. Pero esto va dando sentido a lo que vamos trabajando, por ejemplo, en enseñanza media, en octavo año. Y para geometría hay muchos soportes que podemos ir trabajando, los tangramas. El anterior es la construcción de los sólidos platónicos, muy entretenidas para ir encontrando todas las características de esos sólidos platónicos. El trabajo con tangramas, con geoplanos. Y tenemos las distintas representaciones entonces que Duval nos muestra que vamos a poder trabajar con el registro de la lengua natural para las definiciones, los registros numéricos, los registros figurales icónicos, tabular, algebraico, geométrico y gráfico, que es lo que hemos ido viendo a través de estos dibujos o de estas diapositivas. Entonces, ¿qué decimos y qué nos aporta Duval? Y también tenemos mucha teoría que nos aportan Bruno de Amore, también relacionado con los registros semióticos. Nos dice que es importante utilizar distintas representaciones en el desarrollo de secuencias didácticas, dotar de significado y proyectar las articulaciones de cada concepto. Y lo más importante, incluir la resolución de situaciones problemáticas contextualizadas que promuevan la articulación entre los distintos tipos de registro. Entonces, por lo tanto, la construcción de los conceptos matemáticos depende estrechamente de la capacidad de usar más registros de representación semiótica, más de uno. Es decir, tratar que tales representaciones al interior de un mismo registro también sean trabajadas con representaciones de un registro a otro. Así vamos a poder tener aprendizajes significativos. Y recordar que el mundo no solo quiere maestros que enseñen lo que saben, sino también que sospechen de lo que saben y de la manera como le enseña, y que por esa sospecha analizan su quehacer constantemente, la manera de comunicar el saber, pero ante todo, la reflexión crítica, racional y argumentada del mismo es lo que verdaderamente dignifica, orienta y da sentido a la educación. Eso dice Restrepo en el año 2008. Aquí dejo para ustedes también, porque luego les comparto esta presentación, algunos links donde pueden complementar, obviamente que hoy día hemos trabajado tangencialmente esta teoría porque es muy amplia, hay mucho que estudiar, pero la idea es motivarlos a ustedes para que sigan estudiando y analizando diferentes marcos teóricos que aporten a su desarrollo profesional. Y ahí tenemos a Raymond Duval y también está el link a una de sus conferencias. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias Lili. Interesante y más que todo nos lleva a la reflexión, ¿no? Yo cuando iniciabas este trabajo me acordé recién de mis estudios de la maestría en aquella época y hablaban justamente de ello, ¿no? Pero en aquel entonces le dábamos el enfoque de los ritmos y los estilos. Entonces decía, pues si no te aprende con el método gráfico, ponle con el algebraico. Y si no me entiende con el algebraico, ponle. Es decir, ya se hablaba de ello, pero no específicamente de la teoría de Duval, sino íbamos más por el campo educativo y nos decían, pues, no nos mencionaban exactamente, es Duval quien menciona estos tipos de registros, sino que íbamos más para el lado de los ritmos y los estilos de aprendizaje del estudiante, ¿no? Y de verdad está muy interesante
Y la semiótica, estaba mientras conversabas, está relacionado en sí con todas las áreas, no es solo la matemática. Exactamente. No es Por solo la supuesto. matemática, es Ujú. relacionado con todo nuestro contexto. Es más, por allí encontré hace unos segundos informaciones sobre la imagen, la comunicación, la psicología, el lenguaje, es decir, con el conocimiento científico, es decir, es un bagaje de cosas que debemos de aprender. Es probable que algunos, por nuestra formación, es probable que sí lo hemos visto en algún momento, pero quedó ahí, pues, ¿no? Es una teoría más de las tantas que tenemos que aprender. Pero una cosa es a la aplicación. Por ejemplo, el sentido de la constante, ¿no? Muchos preguntan y, bueno, es igual a la constante, punto. Y ahí quedó la historia, ¿no? Entonces, ¿y qué es la constante? Ponle K, es la constante y punto. Entonces, ese sentido de darle de dónde viene, cómo viene y toda esa explicación, pues en realidad sí es muy interesante. El detalle está en que en este proceso de pandemia, por ejemplo, nosotros, igual que en Colombia, igual que en otros países, también estamos con el proyecto de Aprendo en Casa. Y entonces el ministerio genera solamente unos vídeos, un sistema de información que nos dan a los docentes y ellos simplemente le trasladan a los estudiantes porque hay algo establecido, pero no nos da como para, digamos, afianzar más en una teoría, pero sí podríamos coger de lo que has mencionado algunos ejemplos que podríamos hacerlo como proyectos, ¿no? Que no realmente, no la teoría en sí, sino que desarrolla un proyecto para que él, dentro de ese desarrollo, podría ejecutar varios tipos de registros, ¿no? Me parece que podríamos hacer así en algo de como para poder fomentar este tipo o la teoría en sí, los registros que dan acerca de la semiótica. Si hay alguien de los presentes que quisiera hacer una consulta a la profesora Carmen, inmediatamente, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Hay alguien que quede con una duda? Quisiera hacer un proyecto, quisiera hacer un trabajo, ¿cómo lo podría hacer? Puede hacerlo, no hay ningún problema. Aproveche que está Lili aquí con nosotros. ¿Sí? ¿No? No, bueno, y la idea también queda en mi correo, que es lilivargas@udec.cl, para cualquier contacto que necesiten, para si es que a alguien le interesa avanzar. Yo tengo varias de mis alumnas están trabajando en sus tesis, desarrollando secuencias didácticas, utilizando, por ejemplo, teoría de Duval. Lo importante es que podamos ir conociendo distintos marcos teóricos que nos aportan al desarrollo de la enseñanza. Exacto, exacto. Bien, ¿alguna consulta? ¿No hay ninguna? ¿No? Pues veo aquí varios profesores que conozco y bueno, no sé si tuviesen algo que hacer la consulta y si no, seguro que en una próxima oportunidad estaremos. Termina el vídeo, les voy a colocar el correo de la profesora y cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. Yo le envío la presentación si alguien la necesita. Claro que sí. No, sí, no hay problema. Y en Acidema usted nos escribe y ahí estamos para apoyarnos, ¿ok? Somos profesores igual que ustedes de matemática y que siempre estamos buscando aprender una línea más todos los sagrados días de nuestras vidas, ¿ok? Muchísimas gracias, Lili. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. De verdad, aquí las chicas están muy contentas. Todos estamos muy agradecidos contigo por tu participación y seguro que nos vemos prontito en otro espacio. Bienvenidos. Muchas gracias por estar presente. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Un abrazo. Gracias a todos por la asistencia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.